Hola chicos, hoy vamos a hacer o les voy a explicar un poco de los temas que ya habíamos visto para que puedan repasar para su examen, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a ver hoy es del periodo prehispánico, por tanto, lo primero que vamos a abordar es la división o sea, cómo se clasifica la división de tiempo en el periodo prehispánico. Tenemos que recordar que son tres grandes periodos en los que se divide: el periodo preclásico o formativo, el periodo florentino clásico y el periodo postclásico. Les voy a decir un poquito acerca de cada uno de ellos y les voy a mostrar unos sitios sitios que son de ese periodo. En su examen les podría preguntar que me mencionen una característica del periodo y que me digan un sitio del mismo, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta eso, memorícense las características de cada periodo para poder pues responder los exámenes, ¿sí? Ok, entonces empezamos con el periodo formativo. Como su nombre lo dice, habla de la formación de las primeras ciudades. También se llama preclásico porque va antes del clásico. Ok, ahora en este periodo se empieza a dar la cerámica. Si bien la cerámica ya existía en otras culturas, en la cultura maya se empieza a manifestar en este periodo, que es del 2000 a.C. al 200 después de Cristo. También recordemos que se empiezan a fundar las primeras ciudades con organización política. Antes de esto, si recuerdan, cuando vimos la población de América, pues que llegaron, o sea, acá hay varias teorías, pero entre esas está la del origen asiático del hombre, de que llegó caminando desde el estrecho de Bering. A partir de ahí se empiezan a ver más olas migratorias que van a hacer que surjan, digamos, clanes, que son como pequeñas familias que viven juntas, que posteriormente la unión de diversos clanes va a dar como resultado las primeras ciudades. En un principio pues no había reglas, pero como siempre cuando la población empieza a crecer, pues la organización política es necesaria, ¿sí? Ahora también otra de las características es la arquitectura monumental. Sabemos que los mayas tienen mucha influencia de los olmecas, conocidos como la cultura madre por ser unas de las primeras culturas, o sea, de las primeras culturas con grandes edificios y con escritura y con calendarios. Entonces ellos tuvieron mucha influencia en los mayas, y podemos verlo también en su arquitectura monumental, como son las pirámides escalonadas y los diferentes complejos arquitectónicos. De igual manera empiezan a surgir lo que son el comercio entre ciudades. Las ciudades que estaban surgiendo empezaron a intercambiar productos, pues, productos que no tenían en su ciudad, que podían intercambiar con otros que otras ciudades sí tenían. Sí, creo que ya sabemos un poco cómo funcionaba el comercio gracias a la integradora que realizamos. Ahora, este periodo termina con el surgimiento de la escritura, o sea, cuando se encuentran los primeros jeroglíficos mayas, vamos a dar paso a una nueva era. Así se cree. Obviamente hay periodos, hay edificios que no van a entrar dentro de esta división tan tajante, pero pues para estudiar mejor a los mayas, así se maneja. Ok, ahora les voy a mostrar dos sitios de gran importancia en el periodo preclásico. Está el Nacbe y el Mirador, ¿sí? Ambos están en Guatemala. Se cree que Guatemala, esta parte donde están las tierras altas, bueno, tierras centrales, en esta parte se cree que es la cuna de la civilización maya, ¿sí? Porque son los primeros vestigios que se han encontrado. A pesar de ser un periodo que se le conoce como formativo, las ciudades que se encuentran aquí son impresionantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Mirador posee una de las pirámides más grandes del mundo. Aquí podemos ver, mide 172 metros. Se puede comparar con la Cafre de Egipto, que mide 136 metros.
Para que ustedes tengan una idea de qué tan alto es, nuestra catedral mide aproximadamente del piso a la torre, mide aproximadamente 40-45 metros, o sea, imagínense de qué tamaño está esta pirámide. Si alguien ha tenido el gozo de ir, pues qué padre, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente periodo, que es el periodo clásico o florentino, ¿sí? Como su nombre lo dice, florentino se refiere a una flor, así que no es la mejor flor, pero bueno, se refiere a una flor porque se cree que en este periodo la cultura maya florece. También se llama periodo clásico, que va del 200 al 900 después de Cristo, ¿sí? Ahora aquí se va a dar ya lo que conocemos como las ciudades-estado, que quiere decir que cada ciudad tenía su propio tipo de gobierno, su propio gobernante, y también podía hacer guerras con las ciudades vecinas por intereses políticos o por controlar el sitio, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Los mayas no eran súper pacíficos como se cree, o sea, sí eran bélicos. En este periodo también se da el colapso maya, supuesto colapso maya. ¿Por qué? Porque le llaman colapso maya porque abandonan sus grandes ciudades. Ciudades, debería decir aquí ciudades. Sus grandes ciudades. O sea, los primeros grandes sitios que les tomó años construir, simplemente se van de ahí. ¿Por qué? Porque hay diferentes teorías que hablan del agotamiento de recursos, hablan de desastres ecológicos como temblores, que van a afectar, o incluso erupciones en algunos casos de Guatemala, que van a afectar a los sitios donde vive la gente. Y también se dan esas guerras entre las ciudades, van a dar como resultado crisis social, ¿sí? O sea, cuando digamos, un gobierno ya no podía mantener en paz al pueblo, pues el pueblo no tenía pues como la necesidad de quedarse, y realmente en ese tiempo no había un monopolio de tierras. ¿Y qué pasaba? Que si tú ya no querías vivir ahí, simplemente te ibas a otro sitio, construías tu casa y ahí plantabas lo que necesitabas para comer y vivías ahí muy bien, ¿no? Entonces, a partir de aquí, de esta, ¿cómo se dice? De este abandono, van a ir a buscar otros sitios. Y ahora, entre estos sitios que van a encontrar, son las grandes ciudades que vamos a conocer de posclásico, entre ellas las de nuestro Yucatán, ¿sí? Que luego vamos a hablar de esto. Otro de las características del periodo florentino es la expresión del arte, máxima expresión del arte. Se encuentran murales hermosos e impresionantes. Por ejemplo, hay un color específico de la cultura maya, que, o sea, ellos inventaron ese color. Si ustedes lo buscan en internet, se llama azul maya. Y los murales, que eran frescos, o sea, son directos en la pared, estos reflejaban diversas escenas de guerra, diversas escenas también de comer, de intercambio comercial, de vida cotidiana, etcétera. También podemos ver que en este periodo se va a dar el máximo esplendor de la ciencia, como con la astronomía, con también la creación de calendarios y las ruedas calendáricas, que son muy complejas, ¿no? Y los números también, el sistema vigesimal que van a tener los mayas, que es de suma importancia. Ellos fueron uno de las dos culturas que incluyeron el cero en su numerología, ¿sí? Ahora, también aquí se va a dar la fundación, el inicio de la fundación de nuevas ciudades, o sea, abandonan las previas y vamos a buscar otro lugar. O sea, ellos pensaban, vamos a buscar otro lugar para poder iniciar un nuevo pueblo. Ok, ahora, de sitios de este periodo son Tikal, Palenque y Calakmul, son, digamos, los más representativos.
De hecho, Calakmul se le conoce a este que está en Campeche, pero en la selva. Este que está en Campeche se va a conocer como la capital del periodo clásico, o sea, era de las ciudades más importantes junto con Palenque. O sea, se cree que hubo como una competencia entre ambas, ¿sí? O sea, impresionante la arquitectura que desarrollaron los mayas en este periodo. Bueno, y en los tres periodos, por diferentes sitios y diferentes características. Y como último punto, pues está el periodo postclásico, como su nombre lo dice. Si recordarán etimologías y presignificantes, pues post, que se refiere más a post, que significa después. Post clásico, después del clásico, ¿sí? No quiere decir que en este periodo no haya habido un gran esplendor, sino que pues se consideraba, cuando los arqueólogos empezaron a estudiar a los mayas, se consideraba que en el periodo clásico era donde se había dado esa mayor expresión, pero actualmente podemos ver, por ejemplo, en Uxmal tiene una arquitectura impecable, ¿no? que es digna de admirar, y que no le pide nada a la arquitectura de otros periodos, en este caso del periodo clásico. Ahora, entonces este se va a dar del 900 después de Cristo al 1520, si podemos recordar de la primaria, porque aquí no lo vimos porque es de la historia del centro de México. Si podemos recordar, la conquista de Tenochtitlán se va a dar en 1521, ¿sí? Cuando llega Hernán Cortés y en cerca de 3 años conquista la Ciudad de México, por así decirlo, Tenochtitlán, funda Nueva España, pero aquí sabemos que la conquista de los mayas no fue tan fácil como en el centro. Y algunas de las ciudades más importantes de este periodo va a ser Uxmal y Chichén Itzá, que pues, evidentemente espero que conozcan algunas de las dos, porque son de nuestro Yucatán. Ahora, en este periodo, los rasgos de cultura clásica, en este periodo, se dan las ciudades del norte de Yucatán. Aquí podemos ver, este es Uxmal, la pirámide de la Divina, y este es Chichén Itzá, que hubiéramos ido en Semana Santa, pero no se pudo. Aquí les puse una imagen donde se muestran los nuevos descubrimientos que han hecho en Chichén Itzá. Se cree que abajo hay un cenote, ¿sí? Pues nada más para que tomen en cuenta. Y bueno, siguiente. Ahora, estas preguntas pueden tomarlas y pueden buscarlas para ver, para tomar en cuenta, para contestarlas en el examen. ¿Qué países abarca el área maya? Ya lo hemos preguntado. Los límites del área maya obedecen a fronteras internacionales. ¿Cuáles son las divisiones del área maya y cómo se llaman? ¿Sí? Vamos a abordar un poco de esto. Para recordarles, vamos a ver que son 3 zonas básicas ambientales y ecológicas que van a estar de sur a norte. La llanura costera del Pacífico, que la vemos por aquí. Las tierras altas del sur, aquí. Las tierras bajas del sur. Digamos, aquí están todas las tierras bajas. Ajá. Las tierras bajas centrales, aquí. Opetén, que es donde habíamos mencionado, y las tierras bajas del norte. Bueno, las centrales están aquí y las tierras bajas del norte, ¿sí? Entonces son estas divisiones que tienen que tomar en cuenta, que ustedes ya abordaron en otro lugar. Ahora, sitios importantes de cada parte. Vamos a ver
En el sur está Yaxchilán, Bonampak y Palenque, en las tierras del centro, Nacbel, Mirador y Tikal, y en el norte Covach, Bichaltún, Uxmal, Chichen Itzá, Mayapán, etc., ¿no? Y creo que eso sabemos. Esto vamos a pasar. Ahora, algunas de las características de estas subdivisiones. Vamos a ver la llanura costera del Pacífico y estribaciones. Vamos a ver que a comparación de las tierras del norte, que es donde habitamos, de tierras bajas del norte, que es donde habitamos, es un terreno amplio y fértil. O sea, la tierra volcánica va a permitir esta fertilidad. Por tanto, va a haber abundantes recursos naturales. Y también va a ser pues caminos de migraciones y comercio. Vamos a ver que aquí se va a dar fácilmente el cacao, no como en nuestra tierra que no florece por el calor y por la poca fertilidad del piso. La extracción de sal era una actividad importante, pues dado su cercanía con el mar, y las ciudades importantes de esta llanura costera del Pacífico está Izapa, Abaj, Tacalic, El Baúl y Chocholá, que pues no, evidentemente no es el de por acá. Ahora, en las tierras bajas en general se dividen en tres zonas: tierras bajas de transición, el Petén o tierras bajas centrales, y las tierras bajas del norte. ¿Qué les puedo preguntar? ¿A cuál de las tres pertenece pues Yucatán? Sabemos que tierras bajas del norte, no se vayan con la finta. Con lo altos y bajos no se refiere a que estén más hacia el norte o hacia el sur, se refiere a la altura del piso, por así decirlo. Es una montaña hermosa que acabo de dibujarles. Se refiere a la altura. Obviamente Yucatán es plano. Si nos vamos más hacia aquí, hay más montaña y nosotros somos planos, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Recuerden, tierras bajas, tierras altas, donde hay más pues volcanes. Aquí hay un cinturón de volcanes, por eso se llama tierras altas. Y en las tierras bajas centrales, que vemos que están por acá, están los templos más antiguos de la cultura maya, que ya hablamos de eso, como el Mirador Nacbe. Aquí pueden ver una representación de cómo eran las ciudades mayas. Ahora, y las tierras bajas del norte, que son donde habitamos, evidentemente es una tierra seca, ser fértil, y necesitamos pues el agua para sobrevivir. Por eso son muy importantes los cenotes, y también porque representaban las entradas al inframundo. Eso sí, también sabemos. Siguiente punto, vamos a ver algunas de las características generales de la cultura maya. Lo primero que tenemos que recordar es la jerarquía política, o sea, la jerarquía que existía dentro de los pueblos del Ajau o Jalayuní, que era el rey. Luego los nobles, que eran diferentes, los nobles que incluían también a guerreros, y los comerciantes. Ahí está lo que les digo, guerreros. Todas estas personas eran muy importantes para la cultura maya, debido porque el comercio era los comerciantes que se iban muy lejos les eran bien pagados, evidentemente porque traían productos pues que eran considerados valiosos. Los ejércitos profesionales eran también bien, tenían una buena estima, debido a que la guerra formaba parte de los ideales mayas, ¿no? O sea, era parte inherente de ellos, o sea, así se pensaba. También existen códigos legales, que quiere decir que en las ciudades las personas no podían hacer lo que les pegaba la gana, sino que tenían que acatar ciertas reglas de, sociales o políticas. También podemos hablar que la religión estaba regulada por el Estado. Esos grandes rituales que se hacían eran generalmente, si recordamos, la cultura maya tiene su tipo de gobierno, está fundamentado en la religión. O sea, el Ajau era un sacerdote, también era un rey,
pero que también era un sacerdote, porque podía comunicarse con los dioses, digamos. O sea, con los trances que ellos hacían por medio de los sacrificios o el consumo de bebidas pues psicotrópicas. A veces ellos llegaban a, digamos, un punto donde creían comunicarse con los dioses, ¿no? Y por eso eran capaces, entre comillas, de gobernar bien. Ahora hay que resaltar que si bien son características del área maya, pues no es como una ley que pase esto en todos los sitios, sino que de la mayoría así es, ¿sí? Sin embargo, como son varias pues subáreas del área maya, van a haber características diferentes la una a la otra. O sea, si comparten esta ideología, esta cosmovisión del mundo, recuerden lo que les había hablado de la ceiba, de que arriba en la parte celeste están el Oxtlahuanticú, que son 13 niveles, en el centro están la tierra y en la parte inferior está el inframundo. Recordemos que las pirámides representaban a Dios, y los cenotes representaban las entradas al inframundo. Sí, entonces esto es compartido, aunque en toda esta área no se abre el mismo tipo de malla, porque hay muchos tipos de malla. Aunque no se abre el mismo tipo de malla, comparten ciertas cosas, también algunas características de cómo construían sus edificaciones, etc. ¿Qué más? Características de la religión maya: construcciones monumentales, o sea, templos, pirámides escalonadas altas, palacios, tumbas. O sea, cada edificio tenía un uso específico. Podemos ver templos que sirven para adoración, palacios que sirven donde viven o donde conviven las personalidades políticas, y tumbas que pues donde entierran a las personas, ¿sí? Altares de piedras, estelas, dinteles, fachadas decoradas con imágenes de reyes, deidades. O sea, todo siempre los mayas representaban en su arquitectura sus creencias, su cosmogonía, no solo en su arquitectura. Sí, podemos ver los mayas guatemaltecos que todavía están ahí en Guatemala, y los chiapanecos a través de sus bordados representan la cosmogonía. O sea, no es nada más hilos unidos, representa cómo veían el mundo y cómo ven el mundo. Ahora, también otra de las características es la escritura en forma de glifos. Aquí podemos ver, ¿sí? Algunos representan sílabas juntas y otros representan pues algo en específico, ¿no? Por ejemplo, un glifo que puede representar una culebra, un glifo que puede representar un jaguar. O sea, dependiendo del lugar, hay varios, y obviamente los arqueólogos han tardado mucho tiempo en descifrar pues la simbología de cada uno de estos. Otro aspecto importante es el sistema numérico basado en el 20, que es vigesimal. Nosotros tenemos un sistema decimal. Y también están los códices. Aquí les puse una imagen de un códice que representan diferentes partes de la historia maya y de la forma de ver el mundo, también de la forma de ver el mundo. Se me fue la idea, disculpen. Ok, otra característica importante son las observaciones astronómicas. O sea, ellos con las pocas herramientas que tenían lograban descubrir descubrir acerca de números exactos, ¿no? Hablamos de una astucia de su parte. El juego de pelota, que no era exclusivo del área maya, pero que es muy representativo, que incluso está plasmado en el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, donde se habla de la creación del mundo.
También hay deidades asociadas a las fuerzas de la naturaleza y la estructura del cosmos. Eso se los mencioné en otra explicación de otro tema de colonización. Y vamos a ver que está también el Yunkash, que está relacionado con el monte, el dios del monte, la estructura del cosmos. O sea que hay un dios para cada cosa, ¿no? Hay dioses celestes, hay dioses del inframundo, hay dioses de la tierra, de la selva, que representan animales. O sea, todo el mundo está explicado a través de los dioses de los mayas. El uso del cacao como bebida de élite. Aparte de ser una moneda, de haber fungido como una moneda, también se hablaba de que el cacao era sagrado y que solo podía ser pues bebido por los ajaus, por ejemplo. Les había mencionado, no recuerdo si se los mencioné, que por ejemplo se han encontrado vasijas que dicen el vaso para beber chocolate del rey tal. Entonces, para que vean qué tan importante era que le hacían una vasija al rey para que exclusivamente en esa bebiera su cacao. Y otra cosa es la creencia en creaciones múltiples del mundo, que eso es lo que se observa en el Popol Vuh. Siguiente. Creencia en el cielo y en el inframundo. Ojo aquí. La creencia en el cielo, aquí vemos, esto representa el mundo. Esta parte representa la parte celeste y esta parte representa el inframundo. Esto que ven aquí es una ceiba, ¿sí? Entonces, esta ceiba es la que mantiene al mundo parada, por eso es el árbol sagrado de los mayas, y nosotros se supone que habitamos en la tierra, aquí, ¿sí? Aquí están diferentes dioses del inframundo, entre ellos está Xibalba, y aquí están diferentes dioses del cielo. También estos colores que ven aquí representan los puntos cardinales, y en cada punto cardinal se cree que habitaba un Chacpahuautún que habíamos mencionado. O sea, hay toda una organización de su forma de ver el mundo, ¿sí? Entonces ya dijimos, sí hay un cielo y un inframundo, pero no es como el cristiano, que quiere decir, el cielo no quiere decir bueno y el inframundo no quiere decir malo, ¿sí? Aquí ambos son neutrales, ¿sí? Vamos a tachar esto. ¿Qué quiere decir neutrales? Que simplemente son parte del mundo y ya. O sea, no quiere decir que si te mueres vas a irte al inframundo porque es el infierno, para nada. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. También existe la reverencia por los ancestros. Si ustedes han visto Mulan, por ejemplo, se representa un poco esto, ¿no? Cómo los chinos respetan a sus ancestros, ¿sí? Lo mismo va a pasar con los mayas. Los mayas van a tener veneración por sus ancestros. Y creencias proféticas, adivinación y oráculos, creencias en la eficacia de los reyes divinos como mediadores entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Eso se parece un poco a lo que vimos en la Edad Media también, ¿verdad? Esto es lo que yo les menciono, que los reyes, o sea, los ajaus, tenían se creía que tenían un contacto con el mundo del espiritual, ¿sí? Con el mundo de los dioses, y lo podían hacer a través de alucinaciones, etcétera, que para ellos pudiera ser que no eran alucinaciones, pero para nosotros sabemos que pudieran estar pues ya afectados por esas bebidas, ¿no? Temas artísticos que enfatizan la muerte, mutilación y sacrificio. Aquí les puse una vasija donde representan al dios de la muerte, que se llama Apucho. Nada más para mostrarles esto. Vamos a ir un poco más rápido. Eso es lo que yo les había mencionado. En su examen voy a pedirles que dibujen este árbol, ¿sí? Con todos los elementos. Aunque sea que no me pongan, solo que me pongan, son 13 niveles del Oxlahuanticú y 8 niveles del Molonticú. Entonces, analicen
¿sí? Entonces a esto se le llama el axis mundo o mundi más bien, que representa a el mundo celeste, esta parte que son los de los Shlahuntiku, el mundo inferior o Xibalba, que están los del Bolontiku, y el mundo terrestre, que está representado por el tronco de la ceiba. Como vemos, las raíces están abajo, que son la base del mundo, y a su vez se conforma por los 4 puntos cardinales, que los que había mencionado aquí, bueno, acá. 4 puntos cardinales representados por un chak y un color. Siguiente, ahí está. Norte, si se acordarán, Sag, blanco. Oeste, Ek, negro o de estrella. Sur, amarillo, Kan, y este, Chak. Ok, aquí les pongo una ejemplificación de una representación de los dioses más importantes. El dios Chak, el dios de la lluvia, que era muy venerado debido a que el modo de subsistencia de los mayas era pues como que lo central era la siembra o la agricultura. También está la diosa Insamna, que es el dios del cielo, el dios Insamna. Y aquí muestro una imagen de Chak, el dios Chak implementando un nuevo método para crear lluvia. Pues sí, está wishando, pero bueno, nada más se los puse. La diosa Ixchel, diosa de la medicina, la diosa Ishtab, diosa de los suicidios, y la Puch, dios de la muerte. Recordemos que para los mayas hay una convivencia entre la vida y la muerte, o sea, no es extraño para nada, no es de temer a la muerte, ¿no? Por eso el dejar que sacrifiquen a alguien para que alimente a los dioses es totalmente pues normal, ¿no? Ahora, ¿por qué dirán? ¿Por qué hay una diosa de los suicidas? Porque en la religión maya se creía que incluso los suicidas merecían un descanso, digamos, un descanso en un lugar especial, porque evidentemente estaban hartos, o así se creía, del mundo. Entonces era así como que, ok, estás harto del mundo, entonces mereces estar en un lugar especial, ¿sí? Evidentemente ahora hay pues diferentes diagnósticos para combatir esto, ¿sí? La depresión es una enfermedad, pero ese es otro tema. Ahora, Apuch, el dios de la muerte, ya se lo mencioné. Este es otros 2 temas de examen. Les voy a preguntar cuál es el calendario lunar y de cuántos días consta, y cuál es el calendario solar y de cuántos días consta. Aquí vemos que son 260 días del Solkin, que es el calendario lunar, y el solar, que es fácil de recordar porque tiene 265 días, como lo que dura la Tierra en darle la vuelta al Sol, y se llama Hap. En estos se intercambiaban formando lo que se conoce como rueda calendárica, cual cumplía ciclos cada 52 años. O sea, estas dos ruedas se van a juntar para cumplir ciclos más grandes, ¿sí? Y es cómo se dividía la sociedad maya. Creo que se basa del clásico. Clase noble, aquí vemos Halayunik o Ahau, sacerdotes, guerreros, mercaderes, y abajo está la clase baja, que son los agricultores, los artesanos, que ya no formaban parte de esto, lo chido. Y por mi parte sería todo. Es un repaso corto dentro de lo que cabe, y espero que les pueda servir para poder repasar, para poder cumplir con lo que les pido en el examen. Si tienen alguna duda me pueden escribir.